Ya estamos en él, las lecturas de este domingo. Tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo. La hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura de este domingo, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, nos está invitando a algo muy concreto. Y eso concreto es vivir conforme al día a día. Es decir, vivir desde la realidad. Vivir con lo que tenemos. Vivir conforme a lo que la vida, la misericordia y la gracia de Dios nos dan. Por eso bien dice San Pablo, sé vivir en pobreza y en abundancia. Miren qué interesante eso. Quiere decir que nosotros nos debemos, en el buen sentido de la palabra, camuflar. Es decir, ser como unos camaleones. Vivir conforme a lo que tenemos. Y otra idea del apóstol Pablo es que estar siempre confiados en la misericordia de Dios. Por eso él dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. En otras traducciones dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a la comunidad de Filipo que debemos estar dispuestos a las grandezas de Dios, como por decir, no ambicionar, dar gracias por lo que tenemos, vivir conforme a eso que tenemos. Por eso dice, en pago mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. De hecho, el Salmo 23, 22, que también vamos a escuchar en la Dominica, es: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Quiere decir que debemos abandonarnos en la misericordia, en la gracia, en las manos y sobre todo en el amor de Dios. Vivamos, reitero, y nos reitera Pablo, conforme a lo que tenemos. Si tenemos mucho, gracias a Dios. Si tenemos poco, gracias a Dios. Vivir el día a día. Como dice por ahí el dicho, cada día trae su afán. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder enfrentarnos, en el buen sentido de la palabra, enfrentarnos. Que nos dé la gracia de poder vivir y recibir cada día como Dios nos lo quiera enviar. Porque todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno,
qué bueno nuevamente que estamos aquí en torno a la escuela de Jesús y en torno a al estudio de la persona de Cristo. Hoy vamos entonces a continuar con la segunda parte del evangelista San Lucas. Les voy a compartir, pues como siempre, el tablero. Esperemos nuevamente lo puedan visualizar para que podamos compartir bien esta parte. Por favor, me confirman si están viendo pues ahí el tablero. Profe, no, yo no lo veo. Sí, profe, se ve bien. ¿Sí lo ven? Bien. Yo no lo veo. Ya le voy a hacer un ensayo para que lo... Aquí estoy. Logran leer San Lucas, ya escribí. Perfecto, se ve. ¿Sí? Bueno. Yo no lo veo. Yo tampoco. Ahí recuerden que yo estoy con dos, una con el audio y la otra pues con el video. La G, ahí al ladito hay como una campanita. Le dan en esa campanita para poder ver el video. Yo la aprieto y no, se pierde la campana y no veo nada. Es que le toca ir a donde está Guillermo, no donde está hablando, sino el otro. Y le tocan los botoncitos y ahí va a salir la campanita y la toca, porque es que cambió mic. Ah. Pero entonces, ¿cómo me...? Vayan a la otra G donde él no está hablando y tocan los punticos y ahí sale la campanita y activan la campanita y ya. ¿Y cómo hago para ir allá en la otra G? Yo no veo aquí. Toque donde están las 18 personas, a la derecha. Ah, ya, eso. Váyase Ah, a la G de Guillermo, no donde está el audio, sino el otro. Y toca los bueno. punticos que salen ahí, sale la campanita y ya pueden ver el tablero. ¿Dónde están los punticos? Listo. Ajá, y ahí sale la campanita. Y tocan la campanita y ya se ve el tablero. Yo bueno. toco y no aparece nada. Váyase al otro Guillermo. Es que hay dos Guillermos, donde está el audio Sí, aquí. y donde se puede. Váyase al otro donde no está el audio. Bueno, ahí lo toco. Guillermo está en dos partes. Sí, hay uno que tiene este puntico al frente y otro micrófono. Y toco a ambos y ninguno me abre. Váyase al Guillermo que está de primero. Váyase Ah, donde están las ok, sí. 18 personas, Sí. váyase al Guillermo donde está de primero. Ya, sí. Ahí me sale fijar. Ok. Eso, dele fijar la campanita. Fijar, sí, sí. Ah. Bueno, ahí, pero aquí me vuelve y me abre la pantalla negra con la sola G. Ah, y arriba hay una campanita. La toqué. Toque esa campanita. Ya la toqué y me aparece tu foto, Margarita. Ese día le aparece. Bueno. Bueno, muy bien. Vamos entonces a No retomar. escuchemos. Hace 8 días terminábamos entonces en la cuarta dimensión o en el cuarto aspecto de la división del evangelista San Lucas, que era la subida de Jesús a Jerusalén. La subida de Jesús a Jerusalén. Y era del capítulo 9, versículo 51 hasta el 19, 27. Sí. ¿Sí? Y decíamos que habían 3 etapas en esta cuarta división. Habían 3 etapas, entonces se las voy a recordar para que entremos conectaditos. La primera etapa era escuchar y promover la práctica del evangelio. Sí. Escuchar y promover la práctica del evangelio. Esa era la primera etapa. La segunda etapa es la puerta estrecha.
la puerta Estrecha. estrecha, ¿sí? Y la tercera etapa, la esperanza de la venida del reino. La esperanza de la venida del reino. Esas serán pues las tres etapas de esta cuarta división del evangelista Lucas. Vamos entonces para la quinta. Recuerde que dijimos que San Lucas dividía su evangelio en 5 momentos. Quinto momento, ministerio de Jesús en Jerusalén. Ministerio de Jesús en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Jesús en Jerusalén va a empezar a realizar su obra, su ministerio, para ya ir al culmen de su vida en medio de nosotros. Recuerde que la ida de Jesús a Jerusalén es ¿para qué? Para la muerte. Y entonces nos vamos a encontrar en el capítulo 19, 28, 21, 38. 19, 28, perdón. 19, 28, 21, 38. Les reitero, es todo un periodo de tiempo, por así decirlo, del capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, hasta el versículo 38. 38. ¿Sí? 38. Y aquí nos vamos a encontrar con 3 características también, o con 3 etapas. Vamos a mirar cuáles son esas 3 características o estas 3 etapas de. Procuremos silenciar los micrófonos para que la grabación John Echeverri, apague el micrófono, y Marta Cecilia. del audio nos pueda quedar mejor. Bueno, primera etapa de esta quinta división. Enseñanza en el templo. Enseñanzas en el templo. Marta Cecilia, apague el micrófono. ¿Sí? Enseñanzas en el templo. Está comprendido que la enseñanza de Jesús en el templo es con miras de también anunciar ¿qué? El reino de Dios. Es como para, así decirlo, es el momento donde ya Jesús entra como con más fuerza, empieza como a darle como más sentido a esta ministerialidad dentro de Jerusalén. Aquí nos vamos a encontrar con todo este episodio de cuando él va a decir, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Aquí nos vamos a encontrar con esa escena también de cuando Jesús va a expulsar a los mercaderes del templo, porque se encontró con muchas ambivalencias y como con muchas, por así decirlo, irregularidades de los mismos sumos sacerdotes con el templo. ¿Por qué? Porque había como una especie de elitismo, eran como muy elitistas. Miren que en el templo de Jerusalén hay un pórtico, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre el pórtico del templo, o el pórtico de Salomón, y hay como una especie de lugares donde nadie podía pasar, solamente los sacerdotes. Y entonces hay que lograr comprender por qué Jesús expulsa a los mercaderes. No tanto porque estaban convirtiendo, como dice el escrito, que están convirtiendo la casa de mi padre en cueva de ladrones. Sí, recuerden que la Sagrada Escritura siempre tiene la verdad, ¿cierto?
siempre va a tener la verdad. Hay que creer todo lo que dice la Sagrada Escritura. Pero también otra interpretación es porque no era justo que si los de bajos recursos, por así decirlo, los pobres, no podían entrar en su totalidad al templo, tampoco era justo pues que se valieran de todas estas mercancías para ellos poder ingresar. ¿Por qué? Les explico. Los campesinos, por así decirlo, como para dar como una ejemplificación, tenían que llegar al templo y hacer el cambio, porque tenían que cambiar y adquirir la moneda que era para poder ofrendar en el templo. Entonces no todos tenían acceso a ello, entonces por eso tenían que llegar con sus animalitos, por eso tenían que llegar con sus burritos, bueno, con todo lo que tenían. Por eso dice, iban donde los cambistas. Entonces, al presentarle a los cambistas, digamos, un buey, un pollo, una gallina, qué sé yo, lo que cultivaban o trabajaban allá los campesinos, los cambistas le daban la moneda para que ellos pudieran ofrendar en el templo. Entonces, la primera etapa va a ser entonces las enseñanzas en el templo. ¿Qué va a pasar también aquí? Jesús aquí empieza también a hablar como un poco de las comparaciones otra vez. Miren que hace 8 días escuchábamos en el relato los trabajadores asesinos, ¿cierto? Los que iban asesinando a los trabajadores porque el dueño de la viña mandó por sus frutos. Aquí también se va a narrar esa parte en esas enseñanzas del templo. También nos vamos a encontrar allí la escena de la viuda pobre, la que da la moneda, todo lo que tiene. Entonces Jesús le va a decir a los discípulos, miren, aquella pobre mujer ha dado todo lo que tenía para el templo, ¿sí? Ha dado todo lo que tenía para el templo. Entonces, toda esta enseñanza, esta primera etapa de Jesús, toda esta enseñanza, entonces va a ir, reitero, en miras de todo ese discurso dentro del templo de Jerusalén. También, cuando los sacerdotes y los ancianos quieren ponerlo a prueba, ¿sí? Es decir, como que ya están buscando la manera de echarle mano. Y entonces empiezan a preguntarle sobre si era lícito o no pagar impuestos. Entonces Jesús, ahí donde viene y dice, présteme una moneda. Y entonces les pregunta, ¿de quién es esta inscripción? Del César. Entonces dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuevamente, diferenciando una cosa estatal y otra cosa religiosa. La segunda etapa es la Pascua de Jesús en la última cena. Pascua de Jesús en la última cena. ¿Sí? Pascua de Jesús en la última cena. Allí nos podemos encontrar entonces que empieza en el capítulo 22 con la escena de la traición de Judas. Es el momento donde ya Jesús empieza, por eso el término Pascua, el término Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Pascua significa paso, ¿sí? Pascua significa paso. Por eso se dice que es la Pascua de Jesús en la última cena, es el paso de Jesús ya prácticamente de una vida, por así decirlo, misional, evangelizadora, ya a una vida martirizada, para ya entrar a la muerte. Aquí entonces, reitero, se inicia esta etapa o este periodo de tiempo,
se inicia con la traición de Judas, que lo podemos constatar en el capítulo 22 de San Lucas, ¿sí? La traición de Judas. Luego ahí, en esta misma escena, ya nos vamos a encontrar con la última cena como tal. En la última cena nos vamos a encontrar con varios aspectos fundamentales. Primer aspecto de la última cena, pues si quieren lo anotan por aquí. Aquí yo ya lo tengo y aquí lo he subrayado con rojo y voy a empezar a desprender varias flechitas para que me logren entender un poco mejor. La Pascua de Jesús, reitero, empieza con la última cena y este periodo inicia con la traición de Judas. Decía entonces que la última cena va a tener varios aspectos fundamentales. La primera, la llegada de la hora. ¿Sí? La llegada de la hora. ¿Sí? Cuando hablamos de la llegada de la hora, Jesús está diciendo con esto que ya le está llegando el momento decisivo de su vida. Ustedes y yo conocemos muy bien el relato de las bodas de Caná, ¿cierto? Juan capítulo 2, que ahorita pues esperemos Dios mediante nos alcance el tiempo para empezar este evangelista. Y allí hay un diálogo entre Jesús y su madre. Rápidamente la mujer le va a decir, es decir, María le va a decir a su madre, se les acabó el vino. Y miren la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer, no ha llegado mi hora. Miren qué interesante. Y aquí ya está. ¿Sí? Mujer, no ha llegado mi hora. Es decir, todavía no me adelante esa Pascua. Todavía no me adelante la muerte, por así decirlo. ¿Sí? Y aquí ya está. Ya llegó la hora. Llegada de la hora. La hora, cuando dice llegada de la hora, es el trance, el cambio de. Miren también que nos vamos a encontrar en el mismo evangelista San Juan, en el capítulo 4, con el encuentro de Jesús y la samaritana. ¿Sí? En San Juan 4. Y Jesús también va a utilizar este mismo término. Miren que en las bodas de Caná le dice a María, su madre, no ha llegado mi hora. Y con la mujer samaritana, él le va a decir, mujer, ha llegado la hora y ya estamos en ella. ¿Sí? Porque la mujer samaritana le va a decir en ese diálogo, sé que va a venir el Mesías, sé que va a venir el Cristo. Y Jesús le dice, mujer, ha llegado la hora y ya estamos en ella. Y ese soy yo el que habla contigo. Esa Pascua entonces es el cambio. Jesús ya va a cambiar. Ya va a tener como vuelvo y repito, como un tránsito en su vida, un cambio en su vida. Por eso dice la llegada de la hora. Estamos hablando de la última cena. Segundo aspecto de la última cena y es familiaridad. ¿Sí? Familiaridad. Cuando hablamos de la familiaridad, estamos haciendo referencia de que Jesús quiso compartir un momento íntimo con. Miren que en otros evangelistas, en otra escena, Jesús le dice a sus discípulos, he querido compartir la Pascua con ustedes. Quiero un momento a solas. Quiero compartir con ustedes este momento definitivo. La familiaridad. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que la Pascua nos invita a estar en torno a la familia. ¿A la familia de qué? A la familia cristiana, a la familia de Dios. La Pascua nos invita a estar en torno a la mesa.
Por eso nos dice el evangelista San Juan, y Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos. ¿Sí? De hecho, en San Lucas también dice, pero en San Lucas va a decir muy bellamente, yo tenía el gran deseo de comer con esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua del reino de Dios. Familiaridad. Qué interesante, y es cada vez que nosotros por eso participamos de la Eucaristía, debemos ir conscientes de esto. Ha llegado la hora de ir en torno a ese encuentro, misterio. Por eso hablamos acá, misterio de Jesús, misterio. En la quinta división del evangelista. Miren que así se titula, el misterio de Jesús. Y ministerio, misterio y ministerio. Vamos allá al templo a celebrar la Eucaristía. Nos ha llegado la hora de... Estamos en esa familiaridad como hijos de Dios que somos. Yo les lanzo esta pregunta. Cuando ustedes y yo vamos a entonar la oración que Jesús nos enseñó, ¿cómo la iniciamos? Margarita Salazar Buitrago. Marta. Sí, perdón, Marta. ¿Cómo inicia usted la oración que Jesús nos enseñó? Padre nuestro. Que Muy estás bien. en... Gracias. Muy bien. Luz Adriana López. ¿Cómo inicia usted esa oración? Luz Adriana, no te escuchamos. No, perdón, que no sabía desconectar el micrófono. Listo. ¿Cómo inicia usted esa oración? Empiezo con toda mi alma, con todo mi corazón y todo mi ser, elevando la oración del Padre Nuestro, iniciándola así, con toda mi alma. Listo, listo. Sin tanto rodeo, ¿cómo es? Muy bien. Margarita Cruz. Padre nuestro que estás en el cielo. Muy bien. Marta Cecilia Chaverra. También, profe, así. También así como, a ver. Me saludo primero, me echo la bendición, me concentro en Dios nuestro Señor y empiezo. Sí. ¿Cómo inicia? Muy bien, listo. Vean qué interesante. Ninguno de los que le di participación dijo algo que distinto. Ninguno dijo nada distinto. Todos dicen lo mismo, Padre nuestro. Y eso es lo que nos da la familiaridad con los demás hermanos. Ninguno de los que vamos al templo decimos Padre mío o Padre suyo. Padre nuestro, de todos. ¿Sí? De todos. Entramos en esa familiaridad. Por eso dentro de la celebración nadie es excluido. Tenemos varios momentos dentro de la celebración para adentrarnos en ese misterio familiar. Y es, por ejemplo, ahí, en la profesión de fe, porque nos congrega el creer en un mismo y único Dios. Y también nos reúne la paternidad de un mismo Padre. ¿Ve? La paternidad de un mismo Padre. Y eso es lo que hace la última cena. Familiaridad. ¿Sí? Familiaridad. Otro aspecto fundamental de la última cena y es la institución de la Eucaristía. ¿Sí? La institución de la Eucaristía. Por eso dice el evangelista San Lucas que ahí Jesús en la última cena, cuando le dice a sus discípulos que ha querido fervientemente celebrar la Pascua con ellos, acto seguido
dice que tomó en sus manos el pan y luego una copa. Es decir, instituye el misterio magno de los misterios, Eucaristía. Esto es lo que va a hacer Jesús aquí en este periodo de la evangelización, de enseñarnos, de estar en Jerusalén. ¿Sí? De estar en Jerusalén. Otro aspecto fundamental. Fuera de que instituye la Eucaristía, nos da el mandamiento del amor. ¿Sí? El mandamiento del amor. ¿Qué singular y qué particular es esto? Cuando habla del mandamiento del amor, nos está hablando del mandamiento también, por así decirlo, del servicio. Debemos de estar dispuestos a servirnos los unos a los otros. Por eso lava los pies. Por eso lava a cada uno de sus discípulos. Y teniendo muchas más particularidades y muchas cosas especiales esta última cena. Pero debemos quedarnos en esto. Llegada de la hora, familiaridad, institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Estas 4 acciones es la que nos debe reunir y congregar a ustedes y a mí dominicalmente el templo. ¿Para qué vamos a la celebración eucarística? Porque es el momento de la hora de glorificar a Dios. Por eso se dice Día del Señor. Dominica significa Día del Señor. La palabra Señor en latín es Dominus. ¿Sí? Señor, Dominus. Día del Señor. Familiaridad, hermandad. Nos unimos todos en hermandad para celebrar esta Eucaristía que nos une en el amor. Nos une en el amor. Muy bien. Acá también entonces, en esta Pascua de Jesús, viene ya el momento decisivo y es el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús sale de la última cena, va, como dice en otras traducciones, terminado de cantar los salmos, va al huerto de Getsemaní a orar. ¿Sí? Va a orar. Muy bien. Luego también en esta otra etapa de la Pascua de Jesús en Jerusalén, en el versículo 23 nos vamos a encontrar con Jesús ante Pilato, es decir, ya empieza a comparecer, ya empieza Jesús a comparecer ante Pilato. En el versículo, en el capítulo 23. Capítulo 23. ¿Sí? Capítulo 23. Y tercera etapa es Jesús resucitado, deja a los apóstoles la interpretación del Antiguo Testamento y les ordena completar su obra. Entonces, en la tercera etapa nos encontramos con la resurrección, para resumirlo, la resurrección y el encargo apostólico. Y el encargo apostólico. Es decir, Jesús ya ha resucitado. Jesús resucita en esta tercera etapa, pero va a darle un encargo a sus discípulos. ¿Y es cuál? Que sigan con la obra del reino. Que continúen, que sigan ellos propagando esta misión, que sigan ellos propagando la misión que Jesús les ha encomendado. Y eso nos lo vamos a encontrar precisamente en el capítulo 24,
cuando el Señor resucita. Cuando el Señor resucita, y ya ahí empezamos con la escena de la ascensión, cuando empieza con las apariciones, ¿sí? Cuando empieza con estas apariciones a los discípulos después de resucitado. Nos encontramos en el capítulo 24 y en el versículo 13 más exactamente con la escena maravillosa de los discípulos de Emaús. ¿Cierto? Los discípulos de Emaús. Un momento clave donde Jesús retoma su ministerio y su, por así decirlo, su bereshit, su génesis evangélico a los discípulos de Emaús. Entonces, por eso aquí nos vamos a encontrar en este encargo apostólico nuevamente la propagación del reino a través ya de la predicación de los apóstoles. Por eso ya los apóstoles y los discípulos van y dan testimonio de que Jesús verdaderamente había ¿qué? Resucitado. Van ellos nuevamente, entre ellos como comunidad nuevamente, a decir, es verdad, ha resucitado, se nos apareció en estas y aquellas circunstancias. Aquí entonces tenemos eso. Y la sexta división del evangelista Lucas es, aunque aquí ya hablamos un poquito de esto, pero la sexta es la pasión, la muerte y la resurrección. ¿Sí? La pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Sí? Y lo vamos a encontrar entre el capítulo 22 hasta el 24. Capítulo 22 al capítulo 24 y ya finalización de todo el texto de San Lucas. ¿Sí? El texto de San Lucas. Qué interesante entonces es ver esta división de esta obra de San Lucas. Claro, entonces hasta acá, cómo divide San Lucas su obra evangélica. Ahora vamos a mirar los hechos de los apóstoles, porque los hechos de los apóstoles, aunque no son evangelios, pero son prolongación de un mismo ¿qué? Autor, de un mismo escritor. Entonces vamos a mirar un poquito los hechos de los apóstoles. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿O vamos bien? Profe, capítulo 27 de Lucas. No, Pasión, 22 muerte, resurrección. hasta del 22 al 24. Gracias. Bueno, en la clase pasada Guillermo nos decía que aunque Hechos de los Apóstoles no es un evangelio, se llamaba el Evangelio del Espíritu Santo. Se le denominaba, o se le denomina, sí. ¿Por qué? Porque fue escrito por un evangelista, pero no es evangelio. Ya vamos a mirar por qué se divide, o más bien, por qué se separa el texto de los hechos de los evangelios. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces los hechos de los apóstoles. Venga, Guillermo, pero en un tiempo sí. Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas no estaban juntos. Hubo un periodo de tiempo, pero fue necesario sí. Entonces, sí, hubo un periodo de tiempo, pero fue necesario hacer esa división. ¿Para qué? Para que los 4 evangelios fueran un solo códice, es decir, fuera un solo paquetico, por así decirlo, para que cada agiógrafo o cada escritor sagrado estuviera unido. De los hechos, ya como nos van a hablar de otro acontecimiento, se ha separado. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a mirar los hechos de los apóstoles. Todavía no borro el título de San Lucas porque es prolongación del mismo escritor. Entonces, hechos de los apóstoles.
Muy bien. Cuando hablamos entonces de los Hechos de los Apóstoles, hablamos de un libro que nos va a narrar, como su palabra lo dice, de unos acontecimientos, ¿sí? De unos acontecimientos. Antiguamente se empezó a abreviar la palabra Hechos de los Apóstoles como AC. Miren que si ustedes buscan las Sagradas Escrituras, la abreviatura es esta, ¿sí? ECH, ¿sí? ECH. Antiguamente nos encontramos con una abreviatura que era la AC. No significa antes de Cristo, sino Actos de los Apóstoles, ¿sí? Antiguamente. Si ustedes de pronto van a encontrarse con libros por ahí, libros de teología, y se van a encontrar con AC 15.1, por así decirlo, quiere decir Actos de los Apóstoles, ¿sí? 15.1. Pero ya lo encontramos con Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Este texto fue escrito posteriormente al evangelista San Lucas, como decíamos ahora, ¿sí? Pero se separan, ojo, se separa del evangelista, o se separa más bien del Evangelio de San Juan para unificar en un solo códice los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Profe, me repite por favor ese pedacito, gracias. Que los Hechos de los Apóstoles, este libro se escribe posteriormente al evangelista San Lucas, pero fue necesario separarlo, ¿sí? Para que no fuera una continuidad, separarlo para solo poner en un solo códice a los 4 evangelios, a los 4 evangelistas, un solo volumen, por así decirlo, ¿sí? Y se le designa el título de Hechos de los Apóstoles alrededor del año 150, más o menos, ¿cierto? Se le da el título de Hechos de los Apóstoles alrededor de los años 50. ¿Por qué se llama Hechos de los Apóstoles? También tiene algo que ver. Se le denomina Hechos de los Apóstoles imitando los títulos griegos, que hacían referencia a los hechos de Alejandrino o a los hechos de Aníbal, grandes personajes de la historia de la salvación, por así decirlo. Y este libro se divide en 2 partes. Los Hechos de los Apóstoles se van a dividir en 2 partes. Primera parte de los Hechos de los Apóstoles. Va del capítulo 1 hasta el capítulo 15. Del capítulo 1 al capítulo 15, perdón. Y esta primera parte nos va a hablar de la implantación del cristianismo. ¿Sí? De la implantación del cristianismo de ambientes judíos. Del cristianismo en ambientes judíos. Y entonces miren que en todo este periodo de tiempo, yo vuelvo y utilizo el periodo de tiempo, en ese capítulo 1 hasta el capítulo 15, nos hablan entonces de la predicación, vuelvo y repito, implantación o implementación del cristianismo judío. Entonces nos van a hablar de toda esa predicación, todo ese periodo, nos van a hablar de toda esa predicación,
nos van a hablar de lo que hacen los apóstoles después de la resurrección de Jesús, nos van a hablar de la venida del Espíritu Santo, nos van a hablar de cuando Pedro y Pablo y Juan son arrestados y ellos desde la cárcel empiezan pues como a evangelizar. Nos van a hablar de el fraude de Ananías y Zafira. Nos van a hablar también de las 2 elecciones de los 7, es decir, de los 7 diáconos. Entonces, todo este periodo es necesario para implementar el cristianismo. Nuevamente vuelve y se evangeliza allí. Y se va a cerrar esto con el capítulo 9, que ustedes de hecho hicieron una actividad sobre la conversión de Pablo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es necesario, Pablo aquí en este periodo de tiempo del capítulo 1 al 15, aparece Pablo en ese proceso de conversión. Los bautismos que hace Pedro a Cornelio. Y termina en el capítulo 15 con el primer concilio que tuvo la iglesia, y es el famoso concilio de Jerusalén. ¿Sí? Profe, ¿se Sí. va a cerrar con qué? En el capítulo 9. Se va a cerrar que es necesario en el capítulo 9 encontrarnos con la conversión de Pablo, pero este periodo de tiempo cierra en el capítulo 15 con el famoso o el primer concilio que tiene la iglesia, y es el concilio de Jerusalén. La iglesia católica, sin contar el concilio de Jerusalén, tiene 22 concilios ecuménicos, 22 concilios. El primero es el concilio de Jerusalén, ¿sí? El concilio de Jerusalén, que lo vemos en el capítulo 15. Y la segunda división va del capítulo 15 hasta el capítulo 26. ¿Sí? Del capítulo 16, perdón, hasta el capítulo 26. ¿Sí? Y este nos va a hablar sobre la conversión de los gentiles. ¿Sí? Nos va a hablar de la conversión de los gentiles. ¿Quién hace posible la conversión de los gentiles? ¿Quién? Pablo. Pablo. Muy bien, Pablo. ¿Sí? Por eso a él se le denomina el apóstol de los gentiles. Gentiles. ¿Sí? Por eso, muy bien, se le denomina el apóstol de los gentiles. Bueno. Y San Pablo termina, pues, por así, toda su predicación en Roma, ¿sí? Pablo va a terminar, pues, su predicación en Roma. Es decir, los Hechos de los Apóstoles, todo este compendio va a terminar, pues, como su predicación en Roma. Guillermo, hay unas películas muy chéveres de Pablo donde se habla de todo esto, el proceso que él tuvo antes de llegar a Roma. Sí. En YouTube. Qué bueno, que lo vayan como... Yo voy a mirar y veo algunos de interés y les envío un enlace para que complementemos. Bueno, muy bien. Esto entonces de los Hechos de los Apóstoles, así pues como a grandes rasgos, o a grosso modo, para que vean la continuidad o vean que era escrito pues de San Lucas. Bueno, muy bien. Hasta acá entonces, bueno, entonces les reitero que este texto o este libro también fue denominado o recibe el nombre de el Evangelio del Espíritu Santo, ¿sí? El Evangelio del Espíritu Santo, y ya decíamos el porqué. Bueno. Con este evangelista San Lucas terminamos entonces el grupo de los evangelistas sinópticos, ¿sí? Terminamos el grupo de los evangelistas sinópticos.
Ahora entonces vamos a continuar con el tema de San Juan. Entonces vamos a colocar San Juan. San Juan. Este evangelista sí es un poco extenso porque recuerden que él es el que escribe también fuera de su evangelio, escribe las cartas y escribe el Apocalipsis. Entonces vamos a procurar hablar un poquito de ello, ¿sí? Voy a procurar. Profe, Sí. entonces, ¿qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa anuncio de la buena nueva. Sí, Anuncio de la buena nueva. sí, pero si también los Hechos de los Apóstoles considerado el Evangelio del Espíritu Santo, entonces, pues ahí está mi pregunta, ¿por qué? O sea, yo más o menos tengo la idea, pero quisiera que usted me la confirmara, porque entonces, o sea, ¿qué nos dice el Espíritu Santo en esa, o qué nos está anunciando, qué nos está diciendo, qué quiere de nosotros en ese evangelio? Bueno, muy bien. La palabra evangelio, como decíamos cuando hacíamos la introducción a los evangelistas, que viene del griego angelon, ¿sí? Que significa, que viene, o también se deriva ángel, que significa anuncio de la buena nueva, evangelon. Cuando hablamos entonces de que los Hechos de los Apóstoles también se le atribuye el título de Evangelio del Espíritu Santo, yo le decía hace 8 días, primero porque es escrito por un evangelista, ¿sí? Entonces como para que tenga ese tinte también evangélico, por así decirlo, ¿sí? Fue escrito por un evangelista. Y el Espíritu Santo es el que mueve o inspira la evangelización. El Espíritu es el que inspira, ¿sí? El que inspira el Evangelio. Por eso Jesús, antes de irse al cielo, antes de irse a la ascensión, le va a decir a los discípulos, les voy a enviar a alguien, no los dejaré solos, y éste les comunicará todo lo que yo les he dicho. En pocas palabras, Él les va a ratificar el Evangelio, Él les va a ratificar la predicación, ¿sí? Entonces, por eso se dice Evangelio del Espíritu Santo, porque el Evangelio es el que inspira el Evangelio mismo, que es Jesús. Por eso, miren qué interesante, y es que en los 3 evangelistas que hemos tratado, encontramos la efusión del Espíritu en un momento preciso de Jesús, y es en el bautismo. Y de ahí para allá es el que lo va a seguir motivando, animando, asistiendo. ¿Listo? No sé si respondo a la pregunta. Sí, profe, quedó claro. Gracias, muy amable. Mucho gusto. Muy bien. Entonces, San Juan. San Juan. Vamos entonces a San Juan. Nuevamente el cuadrito que hemos venido sosteniendo, ¿sí? San Juan. Yo estoy aquí colocando, pues porque gramaticalmente siempre se dice que uno inicia con ¿qué? Con mayúscula, ¿sí o no? ¿Sí? Pero recuerden la diferencia, este autor, aquí coloco autor porque se inicia con mayúscula, pero recuerden la diferencia entre autor con mayúscula y autor con minúscula, ¿sí? No sé si ustedes de pronto ya en Sagradas Escrituras el profesor Jorge les hizo la salvedad o la diferencia entre autor con mayúscula y autor con minúscula. No, profe. No. Pues yo tengo Bueno. idea de que autor con mayúscula, las cosas que tienen importancia como las espirituales, como quien escribe un libro, por ejemplo, y autor de hacer, con minúscula. Bueno. Okay. Yo le digo, Sí. yo tengo que la diferencia es el autor, por decir algo, como la palabra de Dios, y este otro es, por decir algo, una réplica de la persona humana, más no de
verdaderamente de una persona que es como Dios, por decir algo, ¿cierto? Bueno, entonces dentro de las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras hay que saber diferenciar autor con mayúscula y autor con minúscula. El autor con mayúscula, en este caso, no hace referencia a. Repito, yo coloco autor con mayúscula porque la regla de la gramática es que uno inicia con mayúscula, ¿cierto? Pero en las Sagradas Escrituras, autor con A mayúscula hace referencia a Dios, porque el autor absoluto de las Sagradas Escrituras es Dios, ¿sí? Es Dios. Y autor con A minúscula son los agiógrafos, es decir, los escritores sagrados, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, para que la tengan ahí como una notica, ¿sí? Como una nota. Pero cuando vean Sagradas Escrituras, me imagino que el profesor Jorge les hará esa salvedad o más adelante ustedes pedirán alguna ayudita. Claro, hasta aquí entonces. Entonces, en ese orden de ideas yo puedo colocar entonces así, o debería colocar autor con A minúscula. Porque voy a hablar de... En las normas del INCOPTED se ve feo. Exacto, no por eso, gramaticalmente. Y yo soy muy gramático. No sé si lo han notado, ¿sí? Entonces, el autor. Entonces, San Juan. Entonces, autor, San Juan Zebedeo. Entonces, Juan Zebedeo. ¿Qué quiere decir? Que era hijo de los Zebedeos. ¿Sí? Es el discípulo más joven. ¿Sí? Es el discípulo más joven. ¿Sí? Discípulo más joven. Más joven. ¿Sí? El discípulo más joven. Y es denominado, el autor es denominado el evangelista teológico y espiritual, ¿cierto? Teológico y espiritual. Teológico y espiritual. Recordemos que San Juan no entra en el grupo de los sinópticos, sino que él es independiente. Es decir, él sí tuvo, no quieren decir que los otros no lo tuvieron, pero este sí tuvo toda la intención propia de escribir. Él sí escribió movido por la experiencia, movido por la efusión del Espíritu. Él escribió su propio evangelio. Por eso no entra en el grupo de los sinópticos. Claro está que dentro de la liturgia, ustedes ya vieron liturgia, me dijeron, dentro de la liturgia tuvieron que, me imagino que les explicaron muy bien San Juan en qué momento entra en los textos de la Eucaristía, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra, San Juan puede ser el comodín, entra en cualquier tiempo litúrgico. Recuerden que con los sinópticos tenemos un tiempo exacto, ciclo A, ciclo B y ciclo C, atribuido a cada uno de los evangelistas sinópticos. Recordándoles entonces que el ciclo A es San Mateo, cuyo texto o cuyo ciclo estamos próximos a terminar el próximo 21 de noviembre. Luego vendría el ciclo B, que sería entonces el evangelista que hemos terminado de ver, de hace el primer evangelista. ¿Cuál fue? San Marcos. ¿Sí? San Marcos. Y ciclo C sería San Lucas. ¿Sí? Esos son los ciclos de la liturgia, los ciclos litúrgicos. Más San Juan entra en cualquier tiempo. Entra en cualquier tiempo. ¿Sí? Sobre todo en el tiempo fuerte de ¿qué? Y dígalo. Adviento.
No. De la Pascua. De la Pascua, muy bien, de la Pascua, muy bien, de la Pascua. Entonces, es denominado evangelista teológico y espiritual. Teológico, ¿por qué? Porque es el que nos habla de una manera más trascendente de la persona de Jesús. Es uno de los evangelistas un poco no difíciles, pero es un poco es como un poquito, tiene como muchas claves, ¿sí? Es como un poquito durito de comprender. Miren que si nos vamos al prólogo de Juan, empezamos con ese juego de palabras, y el verbo era la palabra, y la palabra ya existía, y el esto y aquello. Entonces empieza como con un poquito de, como complicarnos, en el buen sentido de la palabra, complicarnos un poquito la vida, ¿sí? Y es teológico, repito, porque es el que nos trasciende un poco más a la presencia de Dios, ¿sí? Y es espiritual porque nos acerca de una manera más estrecha a la persona de Jesús, sobre todo en el capítulo 6, que es el discurso de la Eucaristía. La espiritualidad nuestra como cristianos debe girar en torno a la Eucaristía. Ojo ahí. Sin decir que otras espiritualidades no sean buenas, pero nuestra mayor y concentración espiritual debe estar ¿en dónde? En la Sagrada Eucaristía. Miren que de hecho ustedes y yo, cuando vamos al templo, cuando estamos en el sagrario, nos arrodillamos y nos, perdónenme la expresión que voy a utilizar, nos metemos una, ¿cómo me explico? Una desconectada. Una desconectada, exacto. Y entramos en un éxtasis porque nos adentramos en el sagrario, cerramos ojos, nos arrodillamos, nos postramos, le damos la reverencia del caso, porque es la presencia viva y real de Jesús, ¿cierto? Y por eso nos santiguamos, porque es eso, es la espiritualidad. ¿Y qué más sino en la Eucaristía, que encierra todo el sentido cristiano? De hecho, miren que la Eucaristía es denominada sacramentocéntrica porque los demás sacramentos giran alrededor de ella, ¿sí? Los demás. Entonces, ahí debe estar nuestra parte espiritual. Fecha de composición. Fecha de composición. Entonces, sea en el siglo I, posiblemente. Recuerden que la fecha es algo tentativo, no es algo tan exacto, ¿sí? Son aproximaciones. Entonces dice que se escribe probablemente en el siglo I y se finaliza en el año 98, ¿cierto? En el siglo I y finaliza en el año 98, más o menos. ¿Cuáles son los destinatarios? Hay que tener también en cuenta que aunque hablemos de destinatarios y aunque estos escritores hayan escrito a una población específica, ninguno queda excluido de su evangelio, ¿sí? Ninguno queda excluido de su evangelio. Que hay unos intereses frente a una X o Y comunidad, pero todos son ¿qué? Agregados a. ¿Me hago entender? Para que después de pronto digan, entonces este solamente le escribió, por así decirlo, a los de España, entonces los argentinos no pueden llegar, por decir algo. No, llegan todos, pero se escribe con una intencionalidad particular. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuáles son los destinatarios de Juan? Los destinatarios de Juan son los cristianos de origen helénico, ¿sí? Los cristianos de origen helénico. ¿Quiénes eran los de origen helénico? ¿Los quién? Eso ya lo hablamos. Los griegos, ¿cierto? Los griegos. ¿Cuáles eran estos? Precisamente los nuevos creyentes que lo buscan. Los nuevos creyentes que lo buscan.
¿sí? Entonces, para los cristianos procedentes helénicos que están buscando esa conexión, por así decirlo, con el Evangelio, con la persona de Jesús. Palabras claves. Palabras claves que utiliza San Juan en su obra. Primera, la gloria eterna. Gloria eterna. Segunda palabra clave, el poder de Jesús. Poder de Jesús. Otra, probar que Jesús es el Hijo de Dios. Probar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Y la última, todos los que crean en Jesús tendrán vida eterna. ¿Sí? Todos los que crean en Jesús tendrán vida eterna. Esas son las 4 palabras claves que va a sostener San Juan. La última, reitero, todos los que crean en Jesús tendrán vida eterna. ¿Y cuál es el símbolo de Juan? El símbolo de Juan es el ¿cuál? El águila. El águila. El águila, ¿cierto? El águila. Águila denominado el animal de la inteligencia, ¿sí? El animal de la inteligencia. Por eso decíamos ahora que es denominado el evangelista teológico espiritual. Y miren que hace referencia al símbolo del águila, ¿sí? Juan es un evangelista, un escritor supremamente erudito, inteligente. Teológico porque nos trasciende a la presencia de Dios. Espiritual porque entra en esa conexión directa con Dios. Y si ustedes pueden ver la historia de los animales, si van a consultar un poco sobre el águila, van a encontrarse de que es el único animal que puede tener contacto directo ¿con quién? ¿Con quién? Diga, profe, no estamos en zoología. Con el sol. Con el sol, ¿cierto? Con el sol. Y es el que vuela mucho más alto. Es el animal que vuela altísimo. Entonces, Profe, por eso San Juan, sí, es el único animal que vuela más alto de todas las aves, ¿cierto? sí, claro. Y es el que tiene contacto directo con el sol. Sí, a este no se le fastidia la luz del sol. Entonces, por eso San Juan se le denomina el águila porque voló altísimo con su manera de escribir. Nos eleva al encuentro personal con Dios. Nos eleva de una manera espectacular. Que si nos detenemos a leer la obra joánica, es decir, la obra de San Juan, es un encanto. ¿Sí? Es un encanto. Guillermo. Profe, Sí. dijo ahí, por favor, leer. Que si leemos con detenimiento la obra joánica, es un encanto de encontrarnos con todas estas maravillas de Juan. Miren que San Juan es el que nos va a colocar los 7 yo soy de Jesús, ¿sí? Nos va a colocar esa parte espiritual fuerte y nos trasciende a. Muy bien. Sí, Marta. Guillermo, yo te quisiera, es que tengo como, no sé, ¿por qué motivo Juan se dirige a los helénicos o griegos sabiendo que en primera instancia fueron los judíos y para una lectura como la de Juan que es tan elevada, pues ¿por qué los helénicos sabiendo que, como te digo, vendrían a ser los que tenían más conocimiento de la parte de Dios como pueblo elegido? Muy bien, pero miren la palabra helénico, recuerde que los griegos eran los más estudiosos, ¿sí? Si usted se va a encontrar, es decir, si usted va a Hechos de los Apóstoles,
si mi memoria no me falla, en el capítulo 8 nos vamos a encontrar con la escena de Pablo y los atenienses, cuando Pablo está en Atenas, ¿sí? Y allí se va a encontrar con los epicúreos, con los filósofos, con todos los grandes. Sí. Entonces San Juan al escribir a los de origen helénico, lo hace también con esta finalidad. Si ellos son tan entendidos, si ellos son tan eruditos, por así decirlo, vamos entonces a ver qué capacidad tienen de comprender el misterio de Dios. A pesar de ser paganos. A pesar de ser paganos. ¿Sí? Por eso dice ahí, por eso la salvedad ahí que dijo, nuevos creyentes que lo buscan. ¿Sí? Es decir, aunque se han desligado muchos paganos, muchos griegos, hay unos que escucharon ese mensaje y quisieron buscar más. Quisieron entrar al proceso de conversión y quisieron ir en la búsqueda de eso. Por eso, miren, no sé, repito, si Hechos de los Apóstoles 8 Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. No sé si Hechos de los Apóstoles capítulo 8 es el punto de referencia que les di, que hay donde Pablo le dice a los atenienses cuando va al Areópago y le dice que son todas estas inscripciones, estas estatuillas. Y entonces la gente le va a decir, ese es el Dios desconocido que nosotros adoramos. Y entonces Pablo dice, a ese es el que yo les vengo a anunciar. A ese es. Y entonces desde allí Pablo engancha. Y yo me atrevo a decir que son estos a los que Juan evangelizó, los que se dejaron inquietar por, ¿sí? Se dejaron inquietar por San Pablo y que después ya quisieron buscar más allá de. Entonces ya Pablo dijo, bueno, perdón, Juan dijo, bueno, están interesados, vamos a ver. No sé si con esto logro responder de pronto a la duda o inquietud. Sí, perfecto, Guillermo, porque a mí de las lecturas que más me emocionan es esa, la de Pablo, donde entró al Areópago y inclusive les dijo que eran muy religiosos, que veo Exacto. que son ustedes muy religiosos, a pesar de las imágenes que tenía y todo, y con esa inscripción que había en la entrada del pórtico, al Dios desconocido y toda esa explicación que les da y todo eso, no, me quedó clarísimo, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, dejemos por hoy entonces hasta ahí, para entre 8 días, si Dios quiere, bien puntualitos a las 2, entremos en la descripción o cómo divide San Juan su obra, ¿sí? Yo en el transcurso de esta semana me voy a detener a mirar si el tiempo nos da para mirar todo el Evangelio de San Juan. Cuando digo todo el Evangelio, es el Evangelio como tal, y si me queda, o decir, si necesito más tiempo para mirar las cartas de Juan y el Apocalipsis. Si veo que con base a los temas que tengo trazados para desarrollar por el semestre, veo que me va a ver cortico de tiempo, me voy a ver en la penosa necesidad de colocarles un trabajo escrito, ¿sí? Por eso, el sábado les decimos... Profe, Pablo, sí. Atenas es en el capítulo 16. Ah, bueno, estaba la mitad. Me quedé muy bien, muchas gracias. Listo, muchas gracias por Gracias, profe, muy chévere. Listo. ¿Cómo les pareció ya este encuentro del día de hoy? Cuenten. Excelente, muy lindo y muy interesante. Profe. Sí. Como siempre, yo soy muy necia, muy rebelde, como muy bien. Como muy reparona. Sí. Entonces, es una inquietud con todo esto, porque es que inclusive hoy todavía es tan difícil ser unos convencidos de la obra del Señor, de cómo Él se manifiesta, no tanto como Él se manifiesta, sino de lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Sí. Que creo yo por muchas, pues porque uno tiene experiencias, bueno, que quienes impedimos que esa obra sea una obra, pues digamos, grande en medio de nosotros, somos nosotros mismos.
porque es que ponemos tantas, pero tantas barreras. Entonces yo a veces digo, ¿para qué nos sirve todo este estudio si seguimos en las mismas? A eso iba a hacer otra pregunta, ¿de qué les ha valido a ustedes o de qué les ha aportado a ustedes estos encuentros para la vida, primero, cristiana, segundo, para la vida personal y tercero, pues para muchos de ustedes en la vida pastoral? Pues yo digo una cosa, Guillermo, el que no conoce la historia, en este caso la historia de estos evangelistas, está condenado a repetirla, y es lo que hemos venido haciendo. Entonces, mire que dice aquí justo lo que usted nos estaba refiriendo ahorita, que Pablo se aterra, se desconcierta de ver tanta ritualidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en la actualidad? Vivir ritos, porque realmente no hemos aprendido a imitar a Cristo. Hay un librito que se llama La imitación de Cristo, y yo cada que lo leo me dan como ganas de llorar, porque qué lejos estamos, ¿cierto? Pero qué bonito que tenemos esa conciencia y esa inspiración del Espíritu Santo, de por lo menos reconocerlo y tratar de mejorarlo, y esa es la lucha hasta que partamos de acá, ¿no? Eso es cierto, ¿cierto? Por eso la finalidad o el último tema de este curso es ¿quién es Jesús para mí? ¿Sí? Eso es lo que pretendemos llegar con este curso, a la luz de todo este proceso, ya lo es la palabra, a través de todos estos temas que son importantes. Sí, Marta. Sí, profe, pues igual, pues yo digo que sí, como la niña dice que es una lucha, sí, es una lucha que tenemos que seguir de todas maneras avanzando y pidiéndole mucho al Espíritu Santo que nos dé la gracia para seguir entendiendo todo lo que Él nos quiere mandar a cada uno de nosotros y qué es lo que debemos de dar y llevar a los demás. Entonces es una lucha y tenemos que seguir adelante positivamente, digo yo. Bueno, listo, no, muy bien todo. Bueno, agradecerles nuevamente su participación y de verdad que me inquieta, más que me inquieta, pues es un inquietarme positivo, el deseo de ustedes por el aprendizaje. Qué bueno, no bajen la guardia, ¿sí? Porque claro, recuerden lo que dijo por allá San Jerónimo, el que desconoce las escrituras, desconoce la persona de Jesús, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, qué bueno, yo los felicito para que sigamos motivados. Recuerden que lo que uno inicia, lo termina. ¿Sí? No dejar procesos empezados. Nunca. Bueno, feliz tarde pues y que el Señor los bendiga. Gracias, profe. No retroceder, no rendirse nunca jamás.